Mira, tenemos todas aquellas cosas que hacéis vosotros. Sí. Y aquí, con tus amigos de la escuela. Muchas gracias. Por si quería sacar una fotografía de los niños de la escuela. Sí, ya tenía ganas de tener una fotografía de los niños. El maestro nos dijo que fuéramos a lavarnos y arreglarnos. Cuando vinimos, bajamos los dos bancos a la calle y el retratista nos puso bien y nos retrató. Nos extrañó mucho, pues sacaba las fotografías. Nos extrañó mucho cómo sacaba las fotografías. Primero salíamos muy negros y después salíamos bien, cuando hacía el negativo. El retratista decía, mirad aquí, ya está. Salimos bien. El maestro se reía porque dijo que solo había salido uno con cara de bobo. Después empezaba a venir gente. Habrá tenido novias, ¿eh? Él. Con ese perfecto que tiene, habrá tenido novias, ¿no? ¿Has tenido muchas novias tú? Dice la señora Felisa. Sí que he tenido, sí, pero bueno, ojo. ¿Cómo sabe él, hacerse el humilde, el modesto? Bueno, y dice, Tomás venía de la tierra y se hizo retratar con el azadón. La madre de Felisa decía, no es por nada, pero mi hija es la que ha salido más guapa. El retratista vino con Rabacholo, que era de Belorado, dice, el dulcero de la fiesta. Traían un burro. En un seno de las alforjas ponían la máquina y en el otro las cosas que vendía Rabacholos. Arroz, pimiento molido, almendra, chocolate y jabón. El maestro, aunque pocas perras tenía, nos compró un paquete de almendras y nos las repartimos. Cierto será. Que cierto será. Eso pasó y así lo escribió Felisa. Bueno, porque ese fue un texto donde lo escribieron todos los niños. O sea que ese libro es de él. Este libro habla de su maestro y de su época en la escuela. Cuando él estuvo 2 años con aquel maestro, tenemos unos cuadernitos donde él escribía aquello. Él era un niño en aquella época. Pues no nos ha contado nada, ¿eh? ¿Y a ti te ha contado algo, Paco? ¿Eh? ¿Él te ha contado algo de su maestro? Sí, lo ha contado, sí. Que era muy listo y trabajador, el maestro aquel. ¿Así te ha contado cosas? Sí. ¿Y te ha dicho cómo se llamaba? Que se llamaba... Pues a yo también cómo se llamaba, pero ahora no caigo. Benaiges, ¿eh? Sí. Benaiges. Mira, hemos encontrado un texto que lo escribió Eladio. Mira si hace tiempo. Se hace tiempo. Pero bueno, escribe libros este hombre y todo. Dice, y se llama En la era. Dice, una tarde subimos a la era del señor Leonardo con el gramófono. Hacía muy buen día y subiendo la cuesta sudábamos mucho. Nos quitamos las chaquetas y las colgamos en unos palos que pinchamos en la era. La emerenciana tocaba el gramófono y nosotros jugábamos. El maestro cogía un palo suyo con las 2 manos y los niños agarrábamos de la otra punta y tirábamos. Cuando nos poníamos todos le podíamos. Dice, después nos tirábamos al suelo y luchábamos con el maestro. Le quitábamos las zapatillas y nos reíamos mucho. Dice, la Ramona, la Felisa y la Teófila subieron a la iglesia y corrían y se ocultaban. Dice, lo hicieron para que las viésemos, pero como ya no vieron en la escuela, no subieron con nosotros. Dice, cuando se fue el sol nos bajamos a la escuela y enseguida nos fuimos a casa. El maestro dice que esto es salud, el adiós. Mira, aquí la emerenciana tocando el gramófono y vosotros jugando. Sí. Es todo verdad. ¿Pero tú te acuerdas de esto? Que cuando hicimos el documental sí que nos hablaste de cómo jugabais a tiraros por el suelo. Sí, es cierto. Eso sería un capricho que tuvo el maestro de mandarle poner esas cosas que has dicho. Bueno, estos textos eran Porque textos... en mi pueblo también lo ha habido así, cosas así, como tú dices. Sí. Lo que ellos lo imprimían, y al imprimirse, pues ya quedó para siempre. Se le solía mandar cosas al más inteligentes, para que te vaya una cosa por otra. Bueno, Se esto... pondría cosas así. Sí. Esa técnica, que era la técnica Frené, hacían que todos los chavales participasen, desde los más listos a los que tenían más dificultades. Sí, que y aquí todos, claro. Todos participaban, ¿no? ¿No era muy participativo eso? Sí. Lo hacíais todos, los cuadernos los hacíais todos. Todo, sí.
Quería el maestro ganar honores con toda la cuadrilla. Mira, sale tu hermano. Cipriano es el más pequeño de todos. No tiene más que 2 meses. Yo soy el mayor, dice Severino. A la escuela ahora venimos 4. Cecilio ha comenzado en septiembre. Yo he faltado 7 meses. No vine más que al principio con este maestro. Iba muchos días al campo y el maestro me dijo que quería hablar con mi padre. Mi padre no le hizo caso y el maestro me despachó. Ahora estoy otra vez y no falto ni un día a la escuela. Eladio y Primitivo también vienen a la escuela. Ellos han venido siempre. Jacinto está entre Primitivo y yo, y va de pastor. O sea que muchas veces el maestro tenía que ir a buscar a los padres para decir, oye, que tu hijo venga a la escuela. Sí, ya. Claro. Y tú, mira, vamos a ver quién eres tú aquí. A ver, Cipriano. Cipriano es el pequeño. Es el pequeño. Pequeño. Anastasio, Cecilio y Eladio. Eres tú. Acá salió más guapo. Yo estoy, El chato, estoy en medio. el del medio. El del medio justo. Justo el del medio. Anastasia ha sido el que ha estado esta mañana aquí. Anastasio, el segundo. Pues aquí he estado esta mañana y Es más pequeño, Anastasio era el... Es más chaparrón que este, más fuerte. Pero que es más pequeño que él, es más joven. Más joven, sí. Más joven, ¿no? Sí, Era- sí, es sí. más joven. Él es el mayor, él es el mayor. Claro. se conoce. No, el mayor de todos los hermanos, él está en medio justo. Ah, Claro. Él está en medio, de 7, ¿no es allí? Sí, eres el del medio. Mira, esta era la escuela. Aquí un día vino, dicen los textos que vino un explorador y estuvo hablando con los niños. ¿Vosotros os sentabais en unos bancos de madera, así? ¿Los teníais unos bancos? Sí, teníamos, sí. No eran sillas, eran bancos donde os sentabais todos así. Eran bancos. ¿Y siempre estabais mirando al maestro o teníais niños detrás? Como los bancos estaban así, ¿habían niños detrás? Estaban aquí, a esta parte. Y se veían de ahí. Sí, sí. Porque aquí un día os llegó un explorador. ¿Queréis que os lea la visita del explorador? Es un explorador que llegó en el año 35. Dice, el explorador, lo escribió un niño que se llama la niña Florentina y Antonio. Dice, esta mañana ha venido a la escuela un hombre que recorre todo el mundo. Es un explorador. El maestro lo conoció en Briviesca. Sabe de los indios y de todas clases de animales y personas. Lleva un libro lleno de fotografías y las hemos mirado. Dice, nos ha estado hablando de las serpientes y nos ha dicho que son muy malas, que como te piquen tienes que comprar un contraveneno, si no te mueres. También nos ha dicho que hay una serpiente, la boa, que se traga animales muy grandes y después está 5 o 6 meses como muerta. Dice, porque está haciendo la digestión. Después nos ha contado el cuento del indio. El explorador se ha quedado a comer con el maestro y luego se ha marchado. El maestro nos ha dicho que el explorador ha visto una escuela de niños indios que también tienen imprenta como la nuestra y que les mandaremos nuestros cuadernos para que ellos nos manden los suyos. El mar será bastante ancho y largo. Será muy hondo. En el mar se criarán zapateros, peces,